Buen día, bendecidos. Eh, Esta es una noche, una tarde bien bonita, bien tremenda. Y bueno, aquí quiero comenzar a darles lo que realmente es importante para todo lo que es. Vamos a empezar a continuar, o sea, vamos a continuar hablando del tabernáculo. Y bueno, antes de todo, vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú has hecho, Señor Dios, y todo lo que tú haces, Padre Santo. Bendice, Señor Dios, esta clase, Señor Dios, y declaro que tú sigues, Señor Dios, tocando de cada uno de los estudiantes en el nombre de Jesús. Eh, bueno, bienvenido, eh, Dalila, Darío, Consuelo, Marisela. Son bienvenidos en esta clase de hoy. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, realmente. Pero es importante que tengamos esto claro, porque hoy en esta noche pues vamos a recibir esta clase eh, en el término de todo lo que es. Estoy esperando también por cada uno de ustedes que me envíen lo que yo les pedí. Importante que también estemos al día a eso. ¿Ok? Em, Vamos a hablar de los detalles del mueble y los utensilios del tabernáculo. En el altar de bronce, que se encuentra en el libro de Éxodo 27, verso 1 al 8, ahí se encuentra que hay 6 cosas básicas a saber del altar de bronce. Permítame un momentito y voy a ver si lo podemos leer esto junto. Busqué mi Biblia aquí. Estaba en uno de sus escritorios allá atrás. Ok. Um, no sé si le gustan el virtual, pero esto es muy, muy chévere porque cada uno de nosotros podemos estudiar a nivel académico y cómo lo queremos hacer. Eh, Dice, harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le será cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos será parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas y pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas y ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo hará hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Wow, interesante eso. Entonces, hay 6 cosas básicas a saber del altar de bronce. Número 1, el altar quemaba el sacrificio y se derramaba la sangre de la víctima, ¿ok? Sobre este altar de bronce. Eso representaba la cruz del Calvario sobre la cual se llevó a cabo el sacrificio perfecto de Cristo, ¿ok? Em, Estaba también construido de madera incorruptible, o sea, acacia, y habla de la vida sin pecado de Cristo. 3, estaba cubierto con bronce que representaba o que presenta el juicio por el pecado.
No se olviden de la asignación, hablando de juicio. Ok, entonces, también nos habla de la labor expiatoria de Cristo en la cruz, donde fue cubierto con el pecado. Estaba localizado también a la puerta del atrio, donde Dios encuentra el hombre espiritualmente. ¿Ok? Em, ¿Se acuerdan dónde está la puerta del atrio? Fue al principio, ¿ok? Donde uno entra. Sobre el altar ocurría también la expiación. ¿Cuántos saben lo que es expiación? Ya como que ya tenemos un poquito de entendimiento de lo que es expiar, lo que expiación es. Eh, Se trata de ofrecimiento del animal o básicamente nuestro derramamiento de sangre. ¿Okay? Expiación es borrar o cubrir la contaminación producida por el pecado. ¿Okay? Entendiendo esto, o sea, borrar o cubrir la contaminación producida por el pecado, con el fin de eliminar el obstáculo que impide el fluir de la bendición de Dios. ¿Okay? So, expiación se trata de borrar, o sea, que cuando se derramaba la sangre, estaba reemplazando ese animal con el pecado. Entonces, el animal muere, el pecado muere. Y entonces empieza a entrar la bendición de Dios ahí. Aleluya, qué tremendo es eso. Entonces, repasamos solo cómo ocurría la expiación espiritualmente. Dios tenía desde el propiciatorio, que es su tronco, y hacía el altar de bronce, donde había llegado los israelitas en pecado. ¿Ok? Los israelitas eh, básicamente llegaban al altar con la víctima o animal de sacrificio. ¿Ok? El animal era una víctima inocente que los reemplazaba y moría por ellos. ¿Ok? Y el sacrificio de una víctima inocente era un acto de misericordia permitido por Dios por amor al hombre. Impresionante eso, ¿verdad? Entonces el sacrificio era un acto expresivo del hombre que lo traía al altar. ¿Okay? Y bueno, esto obviamente se expresaba la culpabilidad. Entonces el sacrificio era un precio que pagar por la remisión del pecado. El animal constituía un costo natural con rendimiento espiritual. El culpable se identificaba a sí mismo con el sacrificio, confesando que él merecía morir, pero con Dios había aceptado un sustituido, un sustituto. Entonces el hombre, o sea, conforme el fuego consumía el sacrificio, se consumía el pecado. Una vez consumido el sacrificio, el hombre se apartaba del altar asegurado de su perdón. Y entonces dice la palabra en Levítico 4:26, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz, así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Wow. Esa parte es impresionante, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios está haciendo, lo que hacía. O sea que todo lo que era en el altar se quemaba y se iba.
Sobre la cruz ocurrió también esa misma redención. Cristo es el sacrificio y todo el juicio que nos pertenecía cayó sobre él. El sacrificio de Cristo fue un acto de justicia de Dios, un acto de justicia, porque él demandaba un castigo por el pecado y un acto de amor de Dios, porque proveyó un sustituto por el pecado. Entonces, si el retrato natural que se hizo representaba un acto espiritual, pero necesitaba algo natural para reflejar lo espiritual. Entonces, por eso es que Jesús tuvo que hacerlo naturalmente. El sacrificio de Cristo es un beneficio triple para el redimido. Bueno, ¿por qué? Porque hay limpieza de contaminación, ¿ok? O sea que hay perdón de la culpa o pecados. O sea que no se entra al cielo con deudas. Tremendo eso. Y entonces ahí está la liberación del castigo merecido. Merecido. O sea que es inocencia. Número 7. El sacrificio de Cristo es un acto de misericordia de Dios, porque el hombre, por su condición, no podía acercarse a Dios y él proveyó el medio. Sin la sangre no había expiación, entonces redención. Ahora, aleluya. La sangre tiene poder porque hubo derramamiento de sangre para cubrir la traición del hombre. Y acuérdense de lo que sucedió, o sea, en Génesis capítulo 3, que, que habla de eso, de la misma participación que Adán y Eva hicieron y hubo también derramamiento de sangre. ¿Ok? O sea, la vida de los seres vivientes está en la sangre, dice la palabra. Levíticos 17, verso 14 lo dice. El pecado es muerte, la sangre es vida. La vida cubría la muerte. Impresionante. Y eso es lo que Dios nos está pues invirtiendo ahora en estos días, en estos tiempos. Nos está diciendo ahora mismo que lo más importante es entender el sacrificio de Jesús. Y por eso es que es importante entender lo que es el tabernáculo. Y si no entendemos el tabernáculo, entonces se nos hace bien difícil. ¿Ok? Entonces, cuando Dios miraba, no veía la muerte, sino la vida. Ok, Levíticos capítulo 17, verso 11 dice, porque la vida de la sangre en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué dice? La misma sangre hará expiación. Entonces en el holocausto, aunque expiaba, no salvaba porque la sangre no era perfecta. Wow, es importante. No era perfecta. Entonces el sacrificio de Cristo fue perfecto y definitivo porque la sangre era perfecta, o sea, es sangre de Dios. Qué tremendo eso, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a ver, leyendo esta escritura donde dice Hebreos 9, 11 al 15, dice, pero estando ya presente, presente a, ¿verdad? Presente Cristo, o sea, Cristo está presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros
y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada, y los inmundos santificaban para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, mira la pregunta aquí en el verso 14. ¿Cuánto más? O sea, no es una pregunta, es como una pregunta, pero realmente no es tanto una pregunta de cuestión, sino te está preguntando a ti, tú sabes que esto es importante. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? O sea, ¿cuánto más? ¿Tú sabes cuánto más hay? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Wow. Entonces, el altar, viendo esto, el altar de la cruz murió el Cordero de Dios que había quitado el pecado, y su sangre no solo nos salva, sino que nos cubre o nos protege de Satanás. Satanás odia la sangre, ¿tú sabes por qué? Porque como un escudo sólido que nos protege, no la puede atravesar, porque la sangre, el poder de la sangre es lo que nos conecta con Dios. O sea, cuando pecamos, movemos el escudo y quedarnos expuestos al ataque de Satanás. Por eso es tan importante entender que la salvación se puede perder en nuestra vida. No es que la salvación de Jesucristo se pierde porque ya Jesucristo conectó la salvación, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, nuestra fe está en lo contrario, no está en Dios. Entonces ahí es donde los ataques que vienen de Satanás, porque cuando tú sales de la protección, o vamos a decir, del tú creerle a Dios, estamos expuestos a lo que Satanás quiere hacer. Entonces, no porque Satanás atravesó la sangre, sino porque encontró una grieta y se coló por ella. Todo tiene que ver con nuestra forma de hablar, nuestra confesión, nuestra declaración. Jesucristo lo dijo y aún también los mismos discípulos después. Pregunta, ¿hasta dónde puede llegar la insensatez? ¿Dónde? ¿Hasta dónde? Bueno, mire, vamos a verlo. Eclesiastés 9:3 dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Todo este mal, ¿verdad? Que uno mismo, su suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos, de los hombres está lleno del mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, se van a los muertos. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que león muerto. Yo creo que eso es una tremenda revelación ahí. Es mejor un perro vivo que un león muerto. ¿Por qué? Porque eh, si un león es el que realmente tiene el poder y el ataque, ¿cómo es que un león no puede atacar, no puede hacer nada? Se preferido estar muerto. Y es mejor es tener un perro vivo, porque un perro realmente, aunque no valga nada, pero por lo menos tenga razón. Eh,
Porque los que viven saben que han de morir. Verso 5, ¿verdad? Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. La fuente de bronce o fuente de agua. Entonces, una vez que uno pasa por el atrio, entra por la puerta, se encuentra con ese altar de bronce, ¿verdad? Y ahora viene la fuente de bronce o, o vamos a decir la fuente de agua, ¿ok? Em, Éxodo capítulo 30, verso 17 al 21, nos dice que habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Ok? Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Qué se lavarán? Las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. ¿Cuál es la razón? Para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y su descendencia por sus generaciones. Entonces, dice que se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Lo dice el verso 21, como lo dice también en el verso 20. O sea que se repite, pero se enfatiza esa parte. Y entonces en esa misma continuación dice que lo tendrán como estatuto perpetuo. O sea que esto no es algo, eso se va a hacer constantemente. Esto fue lo mismo que Jesucristo hizo cuando o mencionó cuando Pedro eh, se resistió a que Jesús no lavare sus pies. Porque entonces él mencionó, pero si yo no voy a ser parte tuya, entonces yo prefiero que me lave completo. Pero Jesús dijo, no, es solamente suficiente que se lave las manos y los pies. Wow, interesante eso. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Está en el libro de Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? En el capítulo 13 nos dice a nosotros que verso 7 dice que Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces dice, verso 9, le dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, ¿ok? Entonces ya ellos sabían de quién estaba hablando, ¿verdad? Eso era algo impresionante, ¿ok? Entonces, esta es la idea de que em, cuando Jesús está diciendo esto, él está hablando de realmente lo que es el servir, ¿verdad? Pero en este caso acá, está hablando de las manos y los pies específicamente, que el lavamiento para la regeneración, o sea, que atraviesa de todo lo que es. Vamos a ver,
lo que es el lavar, o sea, lavar, eso es lo que están viendo aquí arriba. O sea, es el lavamiento que para la regeneración habla de la doctrina santificación y habla de la doctrina del bautismo en agua. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar un poquito de lo que es la fuente de agua y las revelaciones espirituales que representa para la iglesia de hoy. Em, Hemos visto que la fuente, primero es que fue hecha de espejos, tipo de la palabra de Dios. Se que era como, como un espejo. Y cuando el sacerdote se hizo así hacia el agua, podía verse, pero también la palabra como era agua, también representa la palabra que es pura. Habla de Cristo como el que tiene poder de limpiarnos. Representa el andar terrenal de un pueblo que mira hacia el cielo. En la fuente comienza el proceso de limpieza del alma y del cuerpo del cristiano, luego de pasar por el altar de bronce. Importante que había un paso, estos son pasos de que tomar. Nadie podía eh, pasar de 1 a 3 sin pasar por el 2. La primera limpieza de esto es la del espíritu. O sea, la santificación al pasar por el altar de bronce provoca por el arrepentimiento y aceptar a Cristo. Si ya una vez que ya tú te arrepentiste, ya fuiste limpiado espiritualmente, santificado, no significa que para llegar, ya uno llega al agua, tiene que otra vez. No, no. Estamos hablando algo del alma, o sea, algo más allá. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto haréis algunos, mas ya habéis sido lavado. O sea, así mismo como lo que Jesús dijo, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Que está hablando ahí de lavar, ¿verdad? Entonces dice, y esto eras algunos, ok, más habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Jesús nos limpia, nos lava. La limpieza espiritual o conversión nos lleva de siervos a monarca y nos otorga títulos de nobleza. Por dioseros a monarca. Apocalipsis 1, verso 5 al 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y del soberano de los reyes de la tierra. ¿Soberano de quién? De los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo que reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y al que sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces luego viene la limpieza del alma en la fuente de bronce. La limpieza del alma es un proceso progresivo. ¿Ok? En Salmos 5, verso 1 al 2 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borró mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una vez que en la fuente de bronce comienza también la limpieza del cuerpo. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena servidumbre de fe. Y entonces aquí viene, purificados los corazones de una mala conciencia. ¿Mala qué? Conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. El éxito en la oración está asociada a la limpieza del alma y del cuerpo.
Nos dice Isaías 1, verso 15 al 18, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas está de sangre vuestras manos, y lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia a los huérfanos, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuere rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Entonces aquí nos habla de un proceso, ¿ves? Porque aquí está hablando de la oración. O sea, así mismo cuando multipliqué la oración, yo no oiré, pero entonces dice, llenas están la sangre de vuestras manos. Está hablando de que Dios no podía escuchar porque había maldad en las manos. Cuando habla de manos y pies, ¿qué está hablando? Primeramente las manos está hablando de eso mismo, derramando sangre. O sea, las manos se usan para trabajar, no para matar. Y entonces en estos casos, el pueblo, la gente estaban usando las manos para matar, para hacer maldades. ¿Qué habla los pies? Los pies está hablando de un camino, o sea, que el que camina rectamente o que se para firme en la cosa del Señor. Entonces ahí entonces está hablando de que ir lavados y limpiados, o sea que ¿quién le estaba dando la orden? Al pueblo que lo hiciera. Y entonces, ¿cómo tenían que hacer después? Tenían que aprender a hacer bien, a buscar el juicio, ¿ves? Hacer justicia. Eso es lo que estaba hablando. La sanidad está asociada a la limpieza del alma y del cuerpo. La sanidad está asociada a la limpieza del alma y del cuerpo. Miren esto, Juan capítulo 9, verso 10 al 11 dice, y dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús y hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. ¿Qué dijo? Y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Se fue asociado con la palabra mandado de Dios. Cuando nos reunimos o nos asociamos con impíos, nos contaminamos y tenemos que limpiarnos, especialmente si somos ministros, ¿verdad? Salmo 26, verso 4 al 7 dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simultáneamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Impresionante. Tiene que haber un cambio en toda en todo convertido que entra en la fuente de agua de la palabra de Dios y comienza a lavarse. O sea, la forma de hablar tiene que cambiar. Se está lavando. La forma de actuar tiene que cambiar porque se está lavando.
La forma de pensar tiene que cambiar. Se está lavando. Cuando uno lava la ropa, ¿verdad? Uno tiene que seguir lavando. Pero entonces uno lava la ropa, pero entonces se la pone. Pero hay que continuar lavando la ropa para que se mantenga siempre limpia, ¿verdad? La forma de trabajar tiene que cambiar porque se está lavando. La forma de amar tiene que cambiar. Se está lavando. Si se pasa por el fuego de la santificación, hay que permitirle al Señor acabar la buena obra en nosotros de adentro hacia afuera. En Número capítulo 31, 23 dice, todo lo que resiste el fuego, por el fuego lo haréis pasar. ¿Y será qué? Limpio. Bien, que en las aguas de purificación habrá de purificarse. Y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. El propósito de lavar el alma es entrar en un proceso progresivo, camino a la perfección, que nos permita disfrutar de dos cosas: las bendiciones de Dios en la tierra y una porción más alta en el cielo. En 1 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dando al espejo, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mientras tú te lavas, mientras tú te transformas, transformándose tu vida espiritual, tu emocional, natural, todas las áreas de tu vida, pero siempre entienda que es a través de la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces, mientras más nos lavamos, más fruto alcanzamos para Dios. Y mientras más fruto alcanzamos, más Dios se siente orgulloso de nosotros. La conversión nos hace creyentes, pero el fruto nos hace discípulos o imitadores de Dios. En Juan capítulo 15, verso 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Poderoso, ¿verdad? Entonces, es importante que tengas esto claro, porque hay un proceso y hay niveles de crecimiento dentro del lavamiento del alma. Hay tres. El primer nivel es el nivel de consolidación. Es el nivel donde comienza a aclarar la imagen de Dios, de abstracta a concreta, y comienza el aumento de sus atributos en Dios. O sea que este primer nivel, consolidar, es como establecer, es ponerte claro de quién tú eres en Cristo Jesús. En Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, en este libro, en este Filipenses, ¿qué él está diciendo? Nos está diciendo a nosotros que había una oración de parte de Pablo para los filipenses, para que ellos entendieran de lo que le estaba pidiendo, pero que se trataba de ellos hacerlo. Entonces, para eso tenía que abundar más, y abundando más en el conocimiento de Dios, o sea, la ciencia y de todo conocimiento, todo lo que tenía que ver para ellos crecer. El segundo nivel es el nivel de proyección. O sea, es proyectar. Una vez que ya tú entiendes lo que es, ya empiezas a proyectarse. O sea, mientras no crecemos
solo nos concentramos en nosotros mismos. Y así mismo es lo que el hombre natural ocurre. Se olvida de quién es, porque lo único que está proyectado es lo que está dentro, no está afuera, no crece. Y entonces está solamente concentrado en sus situaciones, sus problemas, sus cosas. Y el hombre natural, eso es lo que pasa. Pero cuando ya de una persona sobrenatural, ya no se trata de que necesito, lo que se trata es qué necesita. En el segundo nivel nos proyectamos a los demás. Las personas necesitan entender quién tú eres en Cristo Jesús. En 2 Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, ¿verdad? Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los que demás. O sea, no es solamente para ti, sino para los demás. La importancia de todo esto. Entonces, hay un tercer nivel. El tercer nivel es el nivel de multiplicación. O sea, que esto es parte del adulto espiritual. Nos multiplicamos en otros. Porque no solamente que tú estás proyectando el amor de Cristo para que todos los demás lo vean, pero provoca crecimiento en ellos también. Las personas te consideran líder espiritual y confían en tu estatura y autoridad espiritual. Ahí vamos, cuando nosotros entendemos que ya estamos crecidos en los tres niveles, pues ahora podemos ver algo impresionante en las demás personas. En 1 Tesalonicenses 4:1 también dice, por lo demás, hermanos, rogamos, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, dice, así abundéis más y más. Entonces, ¿cuál es la proyección de Pablo? Era que tenía que ser exhortado en los demás y creciendo los demás de lo que aprendieron de ellos mismos. En el tercer nivel, tu vida es continuamente fructífera. Creas una total y absoluta dependencia del Señor y vives una continua alabanza a Dios. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En el tercer nivel, alcanzas la fuerza necesaria para no solo vivir en victoria, sino para dar fuerza a los demás. Wow, eso es poderoso. Job 17 también dice, no obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. ¿Por qué? Porque ahí está el servir, ahí está el poder acariciar, el amar, cuando uno ya entiende ese proceso. Hay promesa de limpieza y perfección, porque Dios nos está moldeando a su gusto. En Salmo 138, verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No te desampares las obras de tus manos. Algunos desearían poder rediseñar a las personas, o sea, hijos, cónyuges, ¿verdad? Eh, a veces, a veces queremos que nuestros hijos sean diferentes, pero para que encajen en ellos, cuando verdaderamente tenemos que permitir que Dios nos rediseñe a nosotros para poder encajar con los demás. Eso es lo que Dios hace en la fuente. Nos rediseña, nos iguala los unos con los otros y a todos con Dios. En la vida cristiana nunca se sale de la fuente, aunque
pasemos a otra parte del tabernáculo, hasta el día que estemos totalmente limpios ante el trono de Dios. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también es lo que revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Ok? Bueno, ahí pues vamos a parar ahí en este momento. eh, y vamos a continuar la semana que viene. Pero es importante que yo escuche todo lo que, de lo que es las tareas que yo le he dado, para que entonces para la próxima semana podemos hablar un poco de ellas. Y te prometo que la próxima semana voy a tratar de estar en vivo. Pero en este caso, le pido perdón y disculpa, porque hay muchas cositas que estamos tratando con la iglesia y yo sé que hay mucho tiempo, pero creo que estas enseñanzas, estas clases son importantes y a pesar de todo le quiero dar lo mejor. Bueno, bendecidos. Amén.